Con todos, buenos días, chicas y chicos del cuarto pre-2, del cuarto secundaria del colegio Juan Colegio Apu. Soy el profesor Carlos Giraldo. Vamos a trabajar hoy día en esta clase de geografía, un tema que es bastante, digamos, fijo, recurrente en los exámenes de admisión de muchas universidades. En el caso de San Marcos, pues tampoco es la excepción. Así es. Muy bien, así es. Entonces vamos a ver el tema día de la atmósfera. Vamos a ver. Atmósfera. ¿Qué cosa es la atmósfera? La atmósfera, como todos sabemos, es una capa de gases que envuelve la Tierra, gases que tienen también partículas sólidas y líquidas muy pequeñas que están en suspensión. Líquidas, por ejemplo, en pequeñas gotitas de agua, que llamamos vapor de agua, en las nubes, partículas sólidas que es el polvo atmosférico, pequeño polvillo, que es producto de la erosión, de la meteorización, del ambiente, de la superficie de la Tierra. Muy bien, y que lo importante de esta atmósfera es que gracias a ella, pues es posible, primero tener los gases que hace, este, que permite que los seres vivos podemos respirar. Además también tiene los gases que permiten captar el calor necesario para no ser un planeta frío, y también pues tiene una serie de propiedades físicas de que nos protege también de las amenazas cósmicas como la radiación solar, los meteoroides, entre otros elementos del espacio exterior. Entonces, por eso que es muy importante la atmósfera para nosotros en ese sentido, muy bien. Pero la pregunta va por ahí, el asunto de, digamos, ¿y cómo se formó la atmósfera? Bueno, la atmósfera se formó casi a la par que se formó también nuestro planeta, ¿no? Hace casi más de 4.500 millones de años. ¿Qué ocurrió? Hace 4.500 millones de años la Tierra se empezó a formar, muy bien, junto al mismo tiempo que los demás planetas en el sistema solar. Pero además tenemos aquí como detalle, es que esta, esta atmósfera estaba siendo formada porque en la Tierra, en aquella época, estaba tan caliente que emanaba gases. Ese gran calor de la Tierra emitía gases, sobre todo en especial de las erupciones volcánicas, ¿no? Mira, hablamos de miles de erupciones volcánicas de forma simultánea en la Tierra que expulsaban toneladas y toneladas de gases de dióxido de carbono, de monóxido, de hidrógeno, de vapor de agua, etcétera, etcétera. ¿Muy bien? Y todos estos gases se fueron acumulando alrededor de la Tierra. ¿Muy bien? Y dio origen así a nuestra primera atmósfera, ¿no? Así dio origen a nuestra primera atmósfera, una atmósfera, por cierto, bastante tóxica, una atmósfera muy caliente, una atmósfera que no tenía condiciones para que aquí se pueda desarrollar alguna forma de vida. No había vida en esa época, ¿no? Bien, entonces, esta atmósfera se fue formando con gases muy calientes y tóxicos. Pero llega un momento en que de estos gases hay uno que pasa a tener primero un protagonismo importante. Por ejemplo, tenemos ahí el vapor de agua. El vapor de agua, sí, el vapor de agua. ¿Ya? Entonces, en el vapor de agua, estimados estudiantes, a ver, vamos a poner un caso aquí. Un momentito, por favor. A ver, una pausa, por favor, mi estimada Edith, por favor. Ya, ok, vamos a... Entonces, como decía, había un gas que en la atmósfera primitiva que empezó a tener un papel protagónico. Ese gas es el vapor de agua. Sí, ese mismo vapor que tú ves cuando sale pues, del agua que hierve, que se calienta ese vapor, muy bien, muy similar que estaba envolviendo la Tierra, pero este gas empezó a condensarse, es decir, pasar de estado gaseoso a pasar de estado líquido. Y empezó a caer sobre la Tierra en forma de precipitaciones. Y cayeron lluvias y lluvias y lluvias sobre la Tierra, lluvia que fue cayendo sobre los primeros continentes primitivos, generó por primera vez la erosión,
Y esta agua se fue acumulando de la lluvia en la parte más profunda de estos continentes. Quiero aclarar que estas lluvias no duraron pues un par de días y semanas. Repito, millones de años de lluvia que dieron origen a los primeros mares y océanos primitivos. Y así empezó poco a poco la atmósfera a transformarse. Ahora tú te preguntarás, mira, ¿qué tienen que ver los mares primitivos con la atmósfera? Mucho, bastante. Porque en los mares y en los océanos primitivos, poco tiempo después, bueno, no tanto en poco tiempo, sino posteriormente, en los mares, en el agua, se va a ir disolviendo, se va mezclando una serie de elementos químicos que posteriormente también va a dar origen a las primeras formas de vida. Las primeras formas de vida unicelular que va a aparecer en los océanos. Esta vida unicelular, pues, aquí podemos destacar, por ejemplo, las famosas cianobacterias o también llamadas las algas verraculadas. Sí, son algas microscópicas, muy bien. Estas algas microscópicas, estas primeras formas de vida, tienen un papel fundamental. Empieza ellos a consumir el CO2, consumen el CO2, consumen el CO2, pero a la vez, ¿qué ocurre? Al consumir el CO2 y obviamente con la ayuda de la energía solar, va a hacer por primera vez la fotosíntesis. Entonces, cuando una pequeña alga marina, si es una pequeña planta acuática, entonces empieza a hacer fotosíntesis, ¿qué gas va a liberar? Sí, lo mismo que tú estás pensando, va a liberar oxígeno. Así es. Y el oxígeno se va a empezar a liberar recién desde los océanos hacia el exterior, millones de años después que se formó la atmósfera. Así es, millones de años después, recién va a aparecer después. Claro, primero en pequeñas cantidades, ¿muy bien? Pero con el poco a poco, esa concentración de oxígeno va a ser lo suficientemente importante ya en la atmósfera que va a hacer que posteriormente, después aparece la primera forma de vida en los continentes, en tierra firme. Esa primera forma de vida fueron las plantas, ¿muy bien? Y después aparecen los insectos y otra forma de vida más, ¿muy bien? Y es así como se formó la atmósfera a lo largo de millones de años. Pregunto, estimados estudiantes, ¿hasta aquí está clara la explicación? Confirmen, por favor, por el chat. Bien, ahí está. Muy bien, continuamos entonces. ¿Qué factores van a ser, digamos, los condicionantes? ¿Qué factores van a ser los determinantes para que se pueda desarrollar, pues, o se haya formado la atmósfera? Bueno, tenemos aquí unos ejemplos. Un factor es la energía solar. ¿Por qué razón? Porque la energía solar permite, entre otras cosas, calentar los gases. Cuando los gases se calientan, se dilatan, se expanden. Entonces, eso permite que los gases atmosféricos, al calentarse por la energía solar, se pueda expandir y tener un suficiente espesor para, primero, retener el calor y protegernos también de las amenazas cósmicas. Pero otra parte, otro factor que también influye es la gravedad. La gravedad lo que va a hacer, y lo que he hecho desde el principio de los tiempos, es evitar, evita que los gases que tiene la Tierra se escapen al espacio. Los atrapa, los retiene. Lo hace que se mantengan sobre la superficie terrestre. Y de esa manera actúa generando una compresión gaseosa. Y de esa manera la energía solar y la gravedad terrestre funcionan de forma simultánea justamente para que funcionen de forma simultánea para que la atmósfera tenga un espesor mínimamente adecuada para que pueda retenerlos, para que tenga los gases, mantener la temperatura idónea para la Tierra y protegernos de las amenazas cósmicas. Y la gravedad evita que esta atmósfera se desvanezca, se desaparezca, que escape al espacio. Muy bien. Ambos factores actúan de forma simultánea, pero también va a tener una consecuencia adicional, que el espesor atmosférico
no va a ser homogéneo. Es decir, la atmósfera que está sobre el Perú, por ejemplo, no va a tener la misma altura o espesor si estuviéramos, por ejemplo, en la Antártida. No, va a ser diferente. Y tiene que ver con los factores mencionados. En la zona ecuatorial, en la zona de baja latitud, próximo al Ecuador, va a tener una mayor expansión gaseosa. Ahí va la atmósfera tiene un espesor hasta 1000 kilómetros de altitud. Así es, en comparación de las zonas polares que llegan a unos 500 kilómetros de altitud máximo. ¿Por qué esa diferencia? Naturalmente es obvio. La zona ecuatorial recibe más energía solar y tiene mayor expansión gaseosa en comparación a las zonas polares, que son lugares donde la energía solar llega con mayor debilidad y tiene menor temperatura. Y lo que provoca que la expansión gaseosa sea algo menor, por lo menos en la mitad o el 50% de lo que representa las zonas ecuatoriales. Y eso va a generar justamente, entre otras cosas, que la atmósfera tenga un espesor, digamos, bastante heterogéneo. ¿Muy bien? Ahí está. Importancia de la atmósfera. Bueno, entre otras cosas, sin atmósfera no será posible la vida, primero, ¿ya? Ahí tenemos los gases y que permite que los seres vivos podamos respirar, como también es importante porque nuestra vida depende también de la regulación de la temperatura de la atmósfera. Así es, los gases ayudan a regular, la atmósfera ayuda a regular con sus gases la temperatura de nuestro planeta, al igual que permite la difusión de la luz, la transmisión del sonido por medio del aire, evita el impacto de meteoritos de forma directa, sirve de escudo protector de la Tierra de distintos tipos de rayos solares. Claro, hay algunas radiaciones solares que sí llegan a penetrar, impactar sobre la superficie, pero ya de una cantidad más mínima, ¿no? De una cantidad ya más moderada, gracias a que la atmósfera también sirve de especie de filtro también. Y permite el vuelo también de las aves y los aviones gracias a los vientos. ¿Bien? De las propiedades atmosféricas, tenemos mencionado por aquí que es una atmósfera oxidante, tiene gases que generan la oxidación de las mismas, muy bien, de los minerales sobre todo por la presencia del oxígeno, y también es comburente, que quiere decir que la atmósfera tiene gases que generan la combustión. ¿Qué significa eso? Gases que van a provocar el fuego. ¿Ven? El fuego. Y vamos a ver justamente en específico de la composición gaseosa que tiene la atmósfera. Vamos a ver aquí. La atmósfera está compuesta primero por una serie de gases, llamados gases permanentes. Estos gases permanentes tenemos aquí, por ejemplo, al nitrógeno, el más abundante de todos, eh, el oxígeno, ¿bien? El argón en un 0,9% y los demás gases, que son gases livianos, en menos del 0,1%. La pregunta va por aquí. La pregunta para explicar estos gases. Y quiero que respondan por el chat, así que respondan. Recuerda, todo lo que es el chat es participación. ¿Qué es qué es lo que respiran los seres vivos? ¿Qué respiramos nosotros, chicos? Ya, muy bien, García, gracias. López, estamos ahí respondiendo a la gente. Perfecto, perfecto. Muy bien, muy bien. CO2, respiramos CO2. No sabía que respiramos CO2. No, respiramos agua. Bueno, no sabía que teníamos branquias. Ya, la respuesta correcta es que respiramos aire. Sí, respiramos aire. ¿Qué quiere decir? Que respiramos una mezcla de gases. Sí, respiramos una mezcla de gases. Gases que están aquí. Estos gases mezclados se llama aire. ¿Muy bien? Así es. De los cuales están dosificados en una proporción adecuada para poder metabolizar. Obviamente, eh, cada gas tiene una función. Por ejemplo, el oxígeno permite que nuestros pulmones puedan funcionar, ¿no?
los alveolos se puedan expander, ¿correcto? Pero tú sabías, si tú respiras demasiado, pero demasiado oxígeno, tus pulmones pueden colapsar, ¿sabías? Claro que sí. Pueden afectarte la salud, así es. Solamente las personas que están con problemas graves de los pulmones, por ejemplo, los que están enfermos con el COVID, muy bien, donde tiene una saturación por debajo del 90%, a ellos, solamente a ellos, se le tiene que dosificar una concentración muy alta de oxígeno para que los pulmones puedan funcionar. Pero si estamos sanos, no requerimos una mayor concentración de oxígeno tan pura, porque el cuerpo no lo necesita. El exceso es malo. ¿Bien? Y hay que ver ese ejemplo. Bueno, si tú tienes un vaso de chicha con 10 cucharadas de azúcar, pregunto, ¿lo debes tomar? ¿Sí o no? Esa es la respuesta. Ahí dice que no. ¿Por qué no? A ver, hace daño, pero mucho azúcar también, ¿no? Mucho, claro, es demasiado ya. No se puede tomar ya. Se vuelve desagradable. ¿Cómo haríamos para que ese vaso de chicha con 10 cucharadas de azúcar pueda ser bebible? ¿Qué le echamos? ¿Qué le agregamos para que pueda ser bebible? Para que pueda pasar. Claro, echamos agua o la esencia de la chicha que no tiene azúcar, ¿no? Claro. Y eso va a disolver ese elemento para que pueda ser bebible. Y aquí queda el papel del nitrógeno. ¿Por qué cree que hay más nitrógeno en el aire? ¿Por qué crees? Porque el nitrógeno diluye el oxígeno, mezcla bien y diluye bien el oxígeno para que este oxígeno sea adecuadamente respirado por los seres vivos. Por esa razón hay tanto nitrógeno. Ayuda a disolver el oxígeno en una concentración adecuada para que pueda ser respirable. ¿Quedó claro esa explicación, sí o no? Por favor, confirme. Ya, bien, bien, listo. Ahora, el oxígeno también es un gas inflamable, ¿sí es un gas inflamable. ¿Qué pasa si hago esto? Mira, miren la pantalla, por favor, miren la pantallita. ¿Por qué se prendió este encendedor? ¿Por qué se ha prendido? ¿Por qué razón? Porque el aire que está aquí tiene oxígeno. Y ese oxígeno es altamente inflamable. Pero mi pregunta, si el oxígeno es inflamable y está en todas partes aquí en la atmósfera, ¿por qué cuando yo prendo este encendedor, el fuego no se propaga por todo el aire? ¿Por qué no se propaga si hay oxígeno en todos lados? ¿Por qué no se propaga? ¿Por qué razón? Porque justamente el aire tiene más concentración de nitrógeno y el nitrógeno no es inflamable. Así que cuando tú prendes fuego, en la cocina, donde sea, el fuego está consumiendo el oxígeno que está cerca nomás, lo va consumiendo lentamente. Pero como hay más nitrógeno, evita que este fuego se expanda y genera pues una gran combustión y nos quememos todo. Imagínate si hipotéticamente hablando, y aquí quiero que me respondas por favor, también, ¿qué pasaría entonces si la atmósfera fuera de 100% oxígeno? ¿Qué pasaría si la atmósfera fuera oxígeno puro? ¿Qué pasaría? A ver, responda por el chat.
Claro, pues, estimada Katie. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Claro, todo se prendería. Nos quemaríamos. Claro, todos nos quemaríamos. Tenemos como una bola de fuego, algo así, claro, todos nos quemaríamos. Eso pasaría si toda la atmósfera fuera oxígeno y una chipita de fuego y ¡puf! No, nos quemamos. Listo. Entonces, aquí tenemos unos ejemplos. Continuamos. Los otros gases que vamos a mencionar son los gases variables o termorreguladores. Estos gases son muy importantes porque tienen la capacidad de retener, de propagar el calor. ¿Muy bien? Regula la temperatura. Regulan la temperatura de la atmósfera. Muy bien, son importantes. Por ejemplo, miren esta imagen, esta foto. Es una foto de Lima, aquí está en el Paseo de la República. Miren la foto, ¿qué tiene en especial esta foto? Que quiero que miren. ¿Cómo está el cielo? Ah, correcto. Muy bien, Jordi. ¿Qué más? A ver. Bien, Manuel, bien. Oh, correcto. Bien. Quiero que miren aquí, ven cómo se ve el cielo en esta foto. A ver, mira, ven. Chochos. Muy bien está. ¿Qué más? ¿Qué más? Por supuesto. Esa neblina, pues esa neblina es el ejemplo de que la atmósfera en Lima muchas veces tiene una gran cantidad de vapor de agua. Así es, esa neblina es vapor de agua. Ya estamos respirando literalmente agua también. Así es, ese vapor de agua. Ahora, el vapor de agua está concentrado en ciertas cantidades, pues, ¿no? Hay lugares más y lugares menos, ¿no? Y según la concentración de vapor de agua, pues se puede notar, pues, digamos, la diferencia de temperatura. Por ejemplo, a ver, un ratito vamos a pasar. Hasta que llega una bulla aquí en la calle de la canción de este, no sé, del ingeniero, que me tiene podrido, ¿ya? No sé si escuchan ustedes. Oye, desde temprano, desde las 6 de la mañana, hasta que da vuelta y da vuelta con la mía propaganda, ya aburre, ya. Es decir, ya cambia de disco, cambia de música, no cambia de canción. Ya fue. Mira, listo. Este, ejemplo de vapor de agua y cómo tiene relación con la temperatura. Sí, pues, sí, 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 García, sí, pues. Mira, hace unos pocos meses estábamos en verano, ¿no? ¿Sí o no? Y hacía calor, y ¿era un calor seco o era un calor con bochorno, chicos? Se respondan por el chat, por favor. ¿Cómo fue hace poco el verano? ¿Era un calor seco o un, un calor con bochorno, que ya sudabas un montón, tenías tu piel pegajosa, ya no te aguantabas a ti mismo? ¿Cómo era ese calor, a ver, en verano? Claro, ¿ya? Entonces, ese calor con bochorno significa que es un calor con mucha humedad, con mucha humedad. Es un calor con humedad. Y pregunto, cuando te ibas a dormir en las noches, pregunto, ¿te dormías ahí con tu frazada tigre, con tu colcha de polar, con tu media, con tu chompa, con todo? ¿O cómo dormías tú en el verano? ¿O con ropa fresca nomás? Ajá, muy bien, bien Ángela, muy bien, ¿qué más? Profe, dormí en el piso, dormí en el piso con su compañero porque tenía mucho calor en la cama, en el colchón, ya, ¿qué más? Sin sábana, muy bien, claro, porque
como el ambiente es cálido y húmedo, esta humedad que hace que el calor del día se mantenga durante la noche. Por eso que la noche se mantenía caluroso, ¿ya? Por esa razón, esta humedad, este vapor de agua que en el aire retenía el calor del día y la mantenía hasta la noche, y por eso las temperaturas en la noche en el verano sigue siendo cálidas y no daba calor, exactamente. ¿Está claro? ¿Está claro esta explicación? Claro, y la pared también estaba caliente, también, inclusive de día, sí, sí, sí. Listo, muy bien. Ahora, imagínate también en el verano, pero vete, imagínate estar en la zona andina. En la zona andina hay poco vapor de agua, hay poca humedad. De día puede pegar el sol fuerte. De día puede haber un fuerte sol, ¿muy bien? Muy bien. Pero en la noche, ¿cómo crees que en la noche se duerme la gente en la zona andina? Así como en Lima, con chorcito, con polito en el suelo, sin sábanas, sin nada. ¿Cómo crees que se duerme en la zona andina? Claro, se ponen frazadas, varas frazadas, por supuesto. ¿Y esto por qué? Porque el aire, la atmósfera en la zona andina, con poncho, y muy bien, el aire en la atmósfera en la zona andina, este, es de poca humedad, tiene poco vapor de agua, es un aire más seco. Entonces no hay esa capacidad de almacenar el calor del día lo suficientemente abundante como para que se retenga durante la noche. Por eso que la noche en la zona andina, al tener poco vapor de agua, baja mucho la temperatura. Muy bien, ese es el factor que tiene ese vapor en la temperatura atmosférica. Muy bien, quiero ver una cosa aquí. Vamos a ver. Bien, chicos, por favor, no olviden que tiene que estar participando en el chat, ¿ya? Continuamos. El siguiente gas es conocido por ustedes. Se llama el anhídrido carbónico o el famoso dióxido de carbono, el CO2. El CO2 es muy importante porque, vamos a ver aquí, el anhídrido carbónico es un gas que permite absorber el calor del sol. Muy bien, absorbe el calor del sol y genera un fenómeno llamado el efecto invernadero. Pero ojo, no hay que confundir el efecto invernadero con el calentamiento global. No es lo mismo, quiero aclarar eso. No es lo mismo. ¿Por qué no es lo mismo? Porque el efecto invernadero siempre ha existido desde los orígenes de la atmósfera. Desde el origen de la atmósfera siempre ha habido CO2 que ha sido expulsado por los volcanes, es decir, de origen natural. El CO2 atrapa el calor necesario que viene del Sol y el calor que excede lo regresa al espacio. Solo se calienta lo necesario y todo el calor de más que está sobrando se retorna al espacio. Eso hace el efecto invernadero. Y gracias al efecto invernadero tenemos una temperatura promedio de 15 grados Celsius, ideal para que existen formas de vida. Porque si no existiera el CO2, fácilmente nuestro planeta sería un planeta congelado, un planeta helado, frío. Bien, un ejemplo más, estimado estudiante. A ver, elige tu plato favorito y compártelo o dígamelo por el chat. A ver, elige, por favor. Vamos. Elige tu plato favorito. A ver. Todos escriban por el chat. Pachamanca. Uf, madre, tú sí diste en el clavo, mi estimada García. ¿Qué más? A ver, Bazán, por favor, escribe. Lomo saltado, dice Balbi. Uf, también buenazo. Tallarines verdes, claro, pues. Te dice carapulca, asma, ceviche, papa rellena, puré con pollo asado, arroz con marisco. Ah, ustedes son no. Usted tiene buenos gustos. ¿Qué más, qué más? A ver, Emanuel, además, Macolopo dice papa rellena.
Arroz con pollo con huancaína. Ah, eso está bien. ATC papa huancaína. Arroz con pollo. Oye, vamos a ver. ¿Qué más? ¿Qué más? Bazán, ¿qué tu plato favorito o no hecho tu plato favorito, Bazán? Vamos, Bazán. Vamos, vamos. Camani, también. Cisneros. Uyubamba. Huarcaya. Vamos, vamos, Lance. Maquín. Su plato favorito. Arroz con huevo, ya. Arroz con huevo también vale. Ya. ¿Qué más? ¿Qué más? Sí, pues también es bueno, ya. Listo. Pollo al horno. Ajá. También. Ahora, imagínate que tuvieras talines verdes con milanesa. Madre Diana, tú sabes. Imagínate ese plato favorito tuyo, pero 5 platos de esos. Y te lo tienes que comer los 5 a la vez. Pregunto, ¿puedes comerte los 5 platos? Quizá la papa a la huancaína sí, pero los demás platos es lo que puedes comer 5 platos, 5 platos así grandes de chaufa, de tallarín, de pollo, de arroz con pollo, de pachamanca. Los cinco, no se puede, los 5 a la vez no puedes, pues. No entra, pues. Pero si es pachamanca, pero me lleno con uno nomás. Mira, lo más seguro es que puedes pedir hasta 3 veces. Pero 5 platos bien llenos no creo que entre ya. Porque por más que tú digas, qué rico, pero te vas a llenar. Al tercer plato seguramente ya te llenas. Entonces, por más que tu cerebro, tu cuerpo dice, ay, pero quiero más, tu estómago ya no va a recibir más. ¿Qué tiene que ver este ejemplo con el efecto invernadero? Mucho. Porque la atmósfera tiene una capacidad máxima de recibir energía solar. Cuando la atmósfera ya logra captar el suficiente calor del sol, ya no permite que ingrese más energía solar. Y eso hace el efecto invernadero, natural. ¿Ok? Ahora, profe, ¿qué diferencia con el calentamiento global? La diferencia con el calentamiento global es que el CO2 del calentamiento global no es natural, es producida por el hombre. Y como el hombre produce más CO2 con la contaminación, entonces el calor que produce ya no viene del sol, es el calor que lo produce desde el propio planeta Tierra, elevando más la temperatura de la atmósfera y generando graves consecuencias que un rato vamos a ver. ¿Bien? Así que el calentamiento global es originado por el exceso de CO2 que el hombre está emitiendo a la atmósfera. Otro gas que también influye mucho y que ayuda a regular la radiación ultravioleta es el ozono. El ozono, o también llamado oxígeno triatómico, se encuentra a varios kilómetros de altitud. Es un gas venenoso, huele feo también, muy corrosivo, pero se encuentra en la parte más alta de la atmósfera. No se encuentra cerca de los seres humanos o seres vivos, no. Este gas filtra y regula la radiación ultravioleta. Mi pregunta es, ¿la radiación ultravioleta es mala, malita, malosa, maldita? ¿Sí o no? ¿Qué dice Ato? ¿Qué dice Cuyubamba? ¿Qué dice Samudio? ¿Es mala, mala, mala la radiación ultravioleta? ¿Mala, malita, malosa? Ya, Big Maltery dio su respuesta. Muy bien, ¿qué más? Ahí, Samudio, ¿tú qué crees? Estás ahí bostezando. Escribe, escribe. ¿Es buena o mala? Dice Ayala, también es su respuesta. Muy bien. ¿Qué dice Ato? ¿Qué dice Cuyubamba? ¿Sabe qué parece? Parece que hay alumnos que están escuchando otra cosa y no la clase. Porque te digo su apellido y no responden. Muy bien, comento. Siempre he dicho, y quédate con esta vieja frase, que eh, todo en exceso es malo. Todo en exceso es malo. Muy bien. La radiación ultravioleta es buena en dosis moderadas. ¿Sí? Te explico por qué.
Amigo Chamorro Figueroa, te pregunto, ¿por qué dice que es bueno que debemos consumir huevo, leche, queso, yogures? ¿Qué mineral tiene esos alimentos para que es bueno para nuestro cuerpo, para nuestro organismo? ¿Qué es bueno? ¿Qué elemento tiene ahí? Leche, huevo, queso, yogures, ¿qué tiene ahí? A ver, sí, sí, esos son los lácteos. ¿Pero qué tiene eso? Tiene un mineral, comienza con C. Claro, calcio. Perfecto, gracias, Chamorro. Muy bien, gracias, Katie. Calcio. Ahora, ¿el calcio se supone que sirve para qué? ¿Para fortalecer qué cosa? Claro, fortalecer los huesos. Muy bien. Sin embargo, tú sabes, si nosotros consumimos el calcio por consumir, solo por consumir, este calcio se va después a eliminar, lo vamos a expulsar nosotros. Faltaría un elemento más para que el calcio se fije en los huesos. Es como una especie de pegamento natural. Ese pegamento natural para que el calcio se fije en los huesos es una vitamina. Se llama vitamina D. Y adivina quién produce la vitamina D. La piel. La piel produce vitamina D y que es absorbida por nuestro cuerpo. Pero para que nuestra piel produzca vitamina D, adivina de quién necesita. De la radiación ultravioleta. Así es. Así es, muchachos. Por eso es que los médicos nos sugieren que debemos estar 10, 15 minutos bajo el sol para que nuestra piel produzca la vitamina D lo suficiente para que ésta ayude a que el calcio se fije en los huesos y evitar la descalcificación. Así es, correcto. Pues, ¿alguna vez te has preguntado por qué dicen los médicos que a los abuelitos hay que sacarlos al parque a pasear? ¿Sabes por qué lo hacen eso? No solamente para que no se aburren en casa, ¿no? Sino porque tienen que recibir, ¿qué cosa? Radiación ultravioleta para que sus huesos no se descalcifiquen, para que produzca la vitamina D. Así es. Ahora, ¿quién no tiene sentido por qué los abuelitos tienen que salir de la casa, tienen que pasear un ratito por la calle? ¿Quién no tiene sentido? Claro, obviamente con los cuidados de rigor por el COVID, ¿no? Con su mascarilla y todo, ¿no? Así es. Y también nosotros, también que somos jóvenes, también nosotros. Así es. Listo. Así que no es mala, pues tiene su lado positivo la radiación ultravioleta, pero que tiene que ser filtrada de forma moderada por la capa de ozono, porque hay tres tipos de radiación ultravioleta, mira, la A, la B y la C, VA, VB y VC. La VA es la que genera que nuestra piel se bronce y con el tiempo poco a poco genera el envejecimiento de la piel, ¿no? Así es. Por ejemplo, ustedes están chibolitos, todavía están chibolos, pues ni arruga tienen en su piel nadita, pues están ahí. Pero ya cuando empiezan a una cierta edad, ya las arrugas empiezan a aparecer, ¿no? Por ejemplo, yo todos los días me veo al espejo y me digo pues, que estoy, estoy más viejo, estoy más arrugado. Ya, pues mis 40 años ya, pues ya me corre factura, ¿no? La radiación ultravioleta durante toda mi vida. Y la UVB es la más peligrosa de todas. La UVB es tan peligrosa que genera el cáncer a la piel. Sí, señores, cáncer de la piel. Te puede generar también ceguera, también te genera ceguera también. Y es también otra radiación ultravioleta, es la UVC, es absorbida por la capa de ozono, esta no llega a la superficie de la Tierra. Continuamos. Gases contaminantes. Gases que provoca el calentamiento global. Aquí tenemos aquí esos gases. Tenemos aquí el monóxido de carbono, gas, que a su vez también es producido por el parque automotor, por la combustión, la quema de combustibles fósiles. Muy bien. Tenemos también el dióxido de carbono, que es producido por la industria, ese gas más abundante que genera el principal responsable del calentamiento global. Esto viene en el temático también. El CO2 es el principal responsable del calentamiento global. Está el metano. También el metano me parece que también está en el temático, el metano. El metano es un gas de origen orgánico. Origen orgánico. Por algo pues esas vacas ahí.
Un momentito, por favor, un momentito, un momentito. Sí, vamos a ver. Así continuamos. Decía que el metano es un gas de origen orgánico, tiene la capacidad de retener por más tiempo el calor, más tiempo que el CO2. Eh, la actividad económica que lo produce mucho la ganadería, debido a que los animales producen una gran cantidad de excremento, excremento que obviamente libera bastante metano. El metano es prácticamente se libera de los excrementos y como que también de la descomposición de cualquier materia orgánica. Muy bien. El óxido nitroso es otro gas también que genera calentamiento global producido por las industrias textiles y también industrias de productos químicos o ácidos industriales. Muy bien. Y que también, aparte de calentar la atmósfera, genera lluvia ácida. Explicaré un momento qué cosa es la lluvia ácida. Los clorofluorocarbonos, o también llamados CFC, que es el gas más caliente de todos los gases aquí, más caliente que el CO2. Y se encuentran, bueno, se encontraban en gran cantidad en los aerosoles, cada vez hay menos productos que tienen estos gases de CFCs, de aerosoles, en desodorantes, etcétera, ¿no? O insecticidas. Pero se encuentra todavía en equipos de aire acondicionado, en oficinas, en bancos, en los cines, supermercados, etcétera. Y también está en las refrigeradoras. Cuando tú abres las refrigeradoras, notas que sale un vapor blanco, ¿no? Ya, ese vapor blanco es el CFC. Y cuando se libera en la atmósfera, si bien sale fresco, se calienta cuando se eleva en la atmósfera. Es muy tóxico, muy peligroso ese gas. Y de los gases que también generan contaminación, pero que afecta directamente a la capa de ozono, tenemos varios, especialmente son los más importantes. Los dos primeros, el dióxido de azufre y el dióxido de nitrógeno, generan pues la lluvia ácida, además de destruir la capa de ozono. ¿Cómo es la lluvia ácida? Las industrias emiten esos gases que se elevan en la atmósfera. Estos gases contaminantes se adhieren, se pegan en las gotitas de agua que tienen las nubes, y cuando las nubes se precipitan o se condensan, las gotas ya están contaminadas. Y esta contaminación afecta directamente a los suelos, a las lagunas, manantiales de ríos, cultivos y plantas. ¿Bien? Y tenemos otra vez al CFC o clorofluorocarbono, que no solamente provoca también calentamiento global, sino que además es el principal gas más peligroso que destruye la capa de ozono. ¿Por qué razón? Cuando el CFC libera a la atmósfera, cuando es liberada, se suelta el cloro. ¿Y este cloro qué pasa? El cloro libre se eleva a la atmósfera a unos más o menos 10-15 kilómetros de altitud y se encuentra con la capa de ozono. La capa de ozono es una molécula de 3 átomos de oxígeno, pero cuando impacta, cuando choca, los 3 átomos de oxígeno se separan las partículas. Y cuando se separa, ¿qué ocurre? Ya no tiene la capacidad de filtrar la radiación ultravioleta. Es así como destruye la capa de ozono el CFC. Capas de la atmósfera. Bueno, amigos, la atmósfera tiene varias capas según criterios o clasificaciones, ¿no? Por ejemplo, aquí el primer criterio que voy a tomar en cuenta es según variación térmica. ¿Qué quiere decir esto? Mira, pasa algo. A mayor altitud, pregunto, los gases que retienen el calor, como el CO2, el vapor de agua, el monóxido, todos esos gases que retienen el calor, pregunto, son gases pesados, ¿no? Si son gases pesados, ¿dónde se van a encontrar? ¿En la parte más alta de la atmósfera
Una parte más baja es la atmósfera. Pregunto. Esos gases se mantienen en la parte, sí, en la parte más baja de la atmósfera. Entonces, y en la parte más alta hay menos concentración. Lo que ocurre es lo siguiente. Cuando yo me elevo más a mayor altitud en la atmósfera, estos gases disminuyen y también disminuye la temperatura. ¿Sí? A más altura hace más frío, más frío. Y a menor altura o altitud es más cálido, es más cálido. Vemos aquí que hay aquí un fenómeno llamado la gradiente geotérmica. No, no, la variante, la gradiente vertical. ¿Cómo es esto? Por cada 1 kilómetro de altitud, por cada kilómetro de altitud, disminuye 6 grados Celsius. Increíblemente, uno piensa que está más alto, está más cerca del sol, hace más calor, ¿no? No, en este caso es diferente, porque el calor se retiene con los gases, ¿muy bien? No solamente por la cercanía al sol. Así que, como yo me voy elevando y estos gases van disminuyendo, entonces baja también la temperatura. Es la razón por qué cuando vamos a viajar en la zona andina, las altas montañas tienen nevados, tienen nieve, porque más altura hace más frío. Y por esa razón, aquí tenemos en la capa atmosférica que tanto en la troposfera, en la estratosfera, en la mesósfera, miren las temperaturas. Están por debajo de 0 grados Celsius. Van bajando. ¿Bien? Listo. Vamos a ver detalles de estas capas atmosféricas, de forma general. La troposfera está a unos 10 a 12 kilómetros de altitud aproximadamente. La temperatura más mínima que llega aquí es menos 56 a menos 60 más o menos. Y es aquí llamada como la capa de los cambios o perturbaciones. ¿Qué quiere decir? Que es una capa atmosférica donde ocurren todos los fenómenos climatológicos. Es la capa donde estamos ahora nosotros. Esta capa es la troposfera. ¿Bien? Acá están todos los gases que se generan los fenómenos climatológicos. También están los gases que permiten que podamos vivir. O sea, está ahí el oxígeno y estos gases más. O bien que retiene el calor también, que genera el efecto invernadero. Bien, son gases termorreguladores, también los gases que permiten vuelo de los aviones, de las aves, la capa del sonido que permite escucharnos, ¿no? Y también está aquí la capa donde ocurre la contaminación ambiental. Aquí está también el calentamiento global. ¿Alguna pregunta sobre esta capa atmosférica, la troposfera? La primera de todas. ¿Todo quedó claro? Confirmen, por favor. Confirmen. Así es, la más baja. Así es. Listo. Continuamos entonces. La siguiente capa es la estratosfera. La estratosfera es una capa atmosférica que se encuentra más o menos entre unos máximo 35 a 40 kilómetros de altitud. Ahí está. Es una capa que se caracteriza básicamente porque aquí se encuentra la capa de ozono. Muy bien, aquí se encuentra la capa de ozono o ozonósfera. Aquí se filtra la gran parte de la radiación ultravioleta, la necesaria. Muy bien. Y que también es la capa también que no hay vientos. No hay vientos aquí. Como no hay viento, aquí es posible la aviación supersónica. Los aviones de guerra pueden viajar por aquí. Muy bien. Es la capa de las calmas. No hay fenómenos climatológicos aquí. No hay tormentas, no hay lluvias, no hay fenómenos meteorológicos. Capa de las calmas. Y suele verse en las zonas polares algunas nubes, sí, algunas nubes, en zonas polares llamadas nubes nacaradas. La mesósfera es la capa más fría de toda la atmósfera. Es la más fría, no tiene ningún tipo de gas que retenga el calor, menos 110 grados Celsius, el promedio que llega a temperatura.
Y en esta capa existe un vapor muy especial, se llama el vapor de sodio. Este vapor es incoloro. Sin embargo, cuando está en contacto de la energía solar, la atmósfera se empieza a teñir de un color aparentemente azulado. De ahí que viene el color azulado aparente del cielo por ese vapor de sodio ubicado en la mesósfera. Y no la vieja creencia que nosotros pensábamos que, que el cielo refleja el color de los océanos, ¿no? Más bien es todo al revés. El océano refleja el color del cielo. ¿Muy bien? Y aquí también es una capa atmosférica que tiene pues cargas de iones, cargas eléctricas que vienen desde el espacio. ¿Bien? Y tenemos aquí la termósfera. En la termósfera es la última capa de la atmósfera. Esta última capa, amigas, amigos, es la capa que está en el límite del espacio exterior. No hay nada que nos proteja de la energía solar y de las energías que vienen del espacio. Por esa razón que es la capa más caliente de todas, 1500 grados Celsius promedio, y que esta capa atmosférica de la termósfera está cargada de muchas cargas eléctricas, así está ionizada. Estas cargas de iones facilita a las telecomunicaciones. Es en esta capa de la termósfera donde se encuentran los satélites, que transmiten las señales de la televisión, del internet, del GPS, de la radio, y que transmiten gracias aquí las señales de telecomunicaciones. También en la capa donde ocurren los meteoritos, o los meteoros o estrellas fugaces, porque cada vez que un meteoroide, un pedazo de roca o metal ingresa a la atmósfera, se empieza a calentar y a desintegrarse por las enormes temperaturas que tiene esta atmósfera, o esta capa atmosférica. Y desde aquí, desde la superficie, lo vemos como estrellas fugaces. Muy bien. Aquí también se encuentra, pues, las famosas auroras. Las auroras, que vienen a ser, pues, básicamente, de los pocos gases que tiene la atmósfera aquí, se empiezan a quemar debido a las fluctuaciones con los vientos solares que vienen desde los lejanos del Sol. Vamos a ver un ejemplo aquí de las auroras. Vamos a poner un ejemplo aquí. Vamos a poner una pausa, mi estimada ahí, por favor. Una pausa. Bueno, En el corazón de todos los inviernos vive una primavera palpitante y detrás de cada noche viene una aurora sonriente. Khalil Gibran, poeta libanés. Es asombrosa la gran influencia que ejerce el sol sobre nosotros. Nos despierta cada mañana, nos brinda calor, así como energía, y nos proporciona la luz que ilumina el mundo. Nuestra benevolente estrella les regala a las heladas y largas noches polares un espectáculo divino. La aurora boreal es este regalo, un fenómeno único de impresionantes luces de colores que se alargan en el cielo. Pero, ¿por qué las llamadas luces del norte existen? Primero empecemos con lo aparentemente más obvio. ¿Dónde podemos ver las auroras? La gran mayoría de veces solo se puede presenciar en regiones polares, pero en otras ocasiones fue vista tan lejos como en Nueva Orleans, en el sur de los Estados Unidos. Existen dos auroras, la Borealis del Polo Norte y la Australis del Polo Sur, siendo las luces de ambas un espejo, es decir, ambas auroras son idénticas. Las auroras boreales se originan gracias al choque entre partículas cargadas provenientes del Sol a la Tierra. Estas partículas interactúan con el campo magnético de la Tierra y se dirigen naturalmente hacia los polos, donde el campo es más débil, lo que les permite ingresar a la atmósfera e incendiarse. Es la ignición de gases como el oxígeno o el nitrógeno
en las altas capas de la atmósfera, de 80 a 640 kilómetros de alto, lo que realmente crea las auroras, y también le da sus característicos colores y brillos. Es curioso cómo un fallo en la eficacia de nuestro campo magnético para protegernos de los rayos solares sea el origen de este hermoso y legendario fenómeno. Y sí, tuvo lugar muy protagónico en la mitología de pueblos como los esquimales, quienes creían que la aurora boreal era la representación de espíritus y animales, o los maoríes, quienes sostenían que las auroras eran el reflejo del fuego de sus antorchas y fogatas. Resulta inútil resistirse a tal belleza y no dar rienda suelta a nuestra imaginación para deleitarnos con toda clase de figuras, desde serpientes hasta puentes, desde espíritus hasta dioses. Hasta acá llega el video, espero que haya sido de tu agrado y nos vemos en... Muy bien, continuamos entonces. Eso respecto a las auroras polares, cómo se llevan en la zona justamente de los polos, primero porque la atmósfera es mucho más delgada ahí y es más posible ver este tipo de fenómenos luminosos en las noches del invierno polar, tanto en el norte como en el sur. Esta otra clasificación es una clasificación que también, digamos, es también usada, empleada. Sin embargo, aquí una ligera modificación. Si es según propiedades físicas, ya no térmicas, ya no de temperatura. Por ejemplo, aquí tenemos en la troposfera, que sigue siendo la misma capa que conocemos, la capa más inferior de la atmósfera. La estratosfera también con las mismas propiedades físicas que mostramos y térmicas en la anterior clasificación. Sin embargo, aquí en la siguiente capa es la ionósfera, en otra denominación. La ionósfera viene a ser tanto la mesósfera como la termósfera. En la anterior clasificación son diferentes, ¿por qué? Porque la termósfera es caliente y la mesósfera es muy fría. Pero ambos, ¿qué tienen en común? Ambos tienen en común, ¿qué cosa? Cargas eléctricas, tiene iones. Y aquí la clasificación no toma en cuenta cuestiones de temperatura, sino cuestiones físicas. Y físicamente ambas están electrificadas. Por esa razón se le llama esta capa con la terminología ionósfera. Y no pierde las demás características que ya anteriormente han sido mencionadas. ¿Bien? ¿Qué más? Hay otra composición gaseosa también que se llama de la atmósfera, que se llama por composición química. Tenemos la atmósfera, que es la capa más baja de la atmósfera. Compone mayormente por gases pesados, de CO2, de vapor de agua, de oxígeno, de hidrógeno, y que son gases que son posiblemente bien mezclados. En cambio, la heterósfera es la capa más alta de la atmósfera y contiene gases muy livianos que es más dificultoso ser mezclados entre sí. La magnetosfera no es una capa atmosférica, pero es una capa, o mejor, es una serie de anillos eléctricos que emiten nuestro núcleo terrestre hasta más allá de nuestra atmósfera. Y estos anillos eléctricos son nuestro escudo protector contra los vientos solares. Los vientos solares no es calor del sol, no es radiación, no, es electricidad muy violenta, agresiva del sol. Así que esta electricidad solar, estos vientos solares, impactan con nuestro escudo protector, la magnetosfera. Porque si no existiera el campo magnético, magnetosfera, literalmente estas cargas eléctricas nos mataría a todos, desaparecería cualquier forma de vida. Así que aquí nos protege formando estos anillos que van aquí delgaditos que se llaman anillos de Van Allen. ¿Sí es? Y bueno, todos nosotros alguna vez hemos escuchado sobre el calentamiento global, mencionado un poco en esta clase, que justamente es la alteración del efecto invernadero, debido al aumento excesivo del CO2 excesivo que es producido no por la naturaleza, sino provocado por el hombre, y que está generando graves consecuencias sobre la Tierra.
Vamos a hacer un pequeño video justamente sobre esto, los efectos del calentamiento global. Y con esto vamos a dar, después del video, concluida la clase. Pueden hacer pausa el video, mi estimada Edith, si puedes. Chicos, ¿se puede ver la pantalla o no se puede ver la pantalla? ¿Confirma? Ok, continuamos. Tal vez pienses que nada de esto tiene algo que ver contigo. Tal vez veas esto y pienses, es la naturaleza. Tal vez cuando escuchas el término calentamiento global, piensas en películas de ciencia ficción, en grupos ambientalistas radicales, o peor aún, que faltan muchos años para que se convierta en realidad. Tal vez sigas estando equivocado. Este es nuestro planeta. La capa que lo rodea es la atmósfera. Su función es atrapar algunos de los rayos del Sol y mantenerlos dentro del planeta para conservar una temperatura de 15 grados centígrados. De lo contrario, los rayos del Sol se escaparían y nuestro planeta bajaría a una temperatura de menos 18 grados centígrados. Esto se conoce como efecto invernadero y es efectuado por gases como el vapor de agua, el dióxido de carbono, el metano y otros. En una proporción adecuada, los gases efecto invernadero cumplen su cometido, pero si aumentan su concentración, los rayos del Sol no pueden escapar y la temperatura del planeta se eleva con repercusiones desastrosas. Esta es la concentración de dióxido de carbono y temperatura promedio global de los últimos 30 años. Y este es el nivel de dióxido de carbono en la atmósfera actualmente. ¿Notas alguna relación? ¿Por qué aumentan los gases de efecto invernadero? Hay tres factores fundamentales: la quema de combustibles fósiles, la destrucción de bosques que absorben el dióxido de carbono y el aumento de la población. Todo es un círculo vicioso. La población del mundo aumenta vertiginosamente, lo cual supone una mayor demanda de comida, agua y recursos naturales. Los árboles absorben un gran porcentaje de las emanaciones de dióxido de carbono, pero actualmente estamos destruyendo nuestros bosques y selvas, los pulmones de nuestro planeta, por satisfacer las demandas que nos llevan al tercer punto del círculo vicioso. Tecnologías obsoletas. El ser humano todavía utiliza plantas a base de carbón para generar energía. Esto se traduce en 2.500 millones de toneladas de dióxido de carbono al año que se expulsan al ambiente. El uso excesivo del automóvil genera 1.500 millones de toneladas de dióxido de carbono que se van directo a la atmósfera. ¿Qué consecuencias trae consigo el calentamiento global? Veamos. Al quedar atrapados mayor número de rayos del Sol, la temperatura del planeta aumenta. Esto ocasiona sequías, escasez de agua e incendios. Paradójicamente, el calentamiento global también produce lluvias e inundaciones más severas. ¿Por qué? Los rayos del Sol aumentan la temperatura de los océanos. Esto provoca mayor evaporación y precipitaciones más severas. Pero además, cuando un huracán entra en contacto con aguas más cálidas, sucede lo peor. El aumento en la temperatura ocasiona también que los polos se descongelen y, como consecuencia, más agua dulce entra al mar. Esto eleva el nivel de los océanos, provocando inundaciones severas. El problema es serio. Si el nivel del mar subiera 6 metros, arrasaría con lugares como Florida, San Francisco, Holanda, Beijing, Shanghái, Calcuta, Bangladesh y en México a Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, Campeche. Puedes seguir engañándote. Puedes seguir pensando, aún hay tiempo para cambiar. Pero eso no es cierto. Tenemos que empezar a actuar ahora. Aquí hay algunos sencillos puntos que puedes adoptar para ayudar al planeta. Compra focos ahorradores de energía. Apaga los aparatos eléctricos en vez de dejarlos en espera. Reduce el consumo de calentadores y aire acondicionado.
Si puedes, compra un automóvil híbrido con motor eléctrico o que dé un porcentaje de 17 kilómetros por litro. Mantén las llantas de tu automóvil bien infladas. Comparte el automóvil. Camina o usa bicicleta. Usa menos agua caliente al bañarte. Lava la ropa con agua fría o tibia. Recicla. Separa la basura. Planta un árbol. Nos estamos acabando al planeta, este mundo maravilloso que tanto nos ha dado. Todavía estamos a tiempo, pero tenemos que cambiar nuestra manera de pensar y empezar a actuar ahora. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Listo. Todo el material, la dirigida, está ya desarrollada. Está en el subir de PDF. Vamos a poner pausa el video ya. ¿Ya? Edit, vamos a poner pausa el video.